Seguimos con el tema de educación, como venimos tratando desde hoy, y esto tiene que ver porque de alguna forma, por ahí forzado, y por unos días se instaló el tema de educación, con un debate que hubo ayer en el Malva, que tuvo bastante difusión, con algunas propuestas de padres organizados, y bueno, queríamos saber también la opinión de Ademis y en este caso de la secretaria adjunta, que es Amanda Martín, sobre algunos de estos temas. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, bueno, muchas gracias por atendernos, No, por favor. Y sabemos que estás ocupada, por eso gracias por poder compartir unos minutos con nosotros. Amanda, mira, en estos días, por suerte, alguna vez acá alguien que también que entiende de educación, que escribió algunos libros, dijo, una de las paritarias que necesitamos los docentes, aparte de la paritaria salarial, que por supuesto es muy necesaria, es una paritaria de contenidos. El último congreso pedagógico que se hizo fue en el año 86, y la educación, bueno, hoy todos sabemos, todas las mediciones que hay dan que la educación cada vez está peor. Eso lo vemos los padres, los abuelos, los docentes, todo lo vemos. Y bueno, y han aparecido algunas propuestas, algunas totalmente alocadas, disruptivas, como que la educación no tiene que ser obligatoria, y algunas que sirven para, por lo menos, para debatir, ¿no? Por ejemplo, ustedes ¿estarían de acuerdo con que la educación sea declarada esencial? He visto las declaraciones de Burlich, he visto anteriormente la ministra de Educación, Soledad Acuña, en el mismo sentido. Incluso el ministro de Economía, Massa, también se refirió al tema de las huelgas o los paros docentes, y yo creo que justamente de fondo lo que buscan con la esencialidad tanto de educación como en el área de salud, que en otros momentos se han presentado por diferentes gobiernos, es justamente atacar el derecho a huelga del docente, ¿no? En esto de la esencialidad no hay, entiendo, es un interés más allá de eso de quitarle esa posibilidad, esa herramienta de lucha, de protesta a la docencia, que bueno, para visibilizar, para reclamar sobre sus condiciones salariales, sus condiciones de enseñanza, de trabajo, recurren al paro, a la huelga, y es lo que quiere atacar el gobierno, en lugar de razonar al revés. ¿Por qué no solucionamos desde el punto de vista del presupuesto, desde el punto de vista de las condiciones de enseñanza, de aprendizaje, del salario, para que, digamos, partamos de un debate sobre las responsabilidades que le caben a cada uno? Siempre atacando al que denuncia esas malas condiciones y no resolviendo el problema de fondo que genera, en todo caso, los paros y las marchas. Así que, por supuesto, estamos en contra que se declare esa esencialidad, y por eso explico qué hay detrás de estas declaraciones de los candidatos y de diferentes gobiernos. Amanda, te voy a pedir que te acerques. Se te escuchaba muy bien al comienzo y ahora se escuchaba un poquito entrecortado, a ver si podemos mejorar la comunicación. Pero una cosa, salud está declarado esencial, por eso hay guardias. Cuando hay paros, guardias tiene que haber. Sí, pero estaremos de acuerdo seguramente que la salud y la educación, en ese sentido, sobre el tema de guardias, tienen otras características y no aplica el mismo sentido. A lo que iba yo es que lo que hay detrás es un ataque al derecho a protesta. Ajá. Que es bastante generalizado, ¿no?, en el tema. Y no podemos comparar la educación a la salud en esto que decís vos, que bueno, hay guardias elementales que se deben mantener aún cuando los trabajadores están ejerciendo su legítimo derecho a protesta, que es así. Decía que en general los discursos que se apuntan a salud o a educación van contra el derecho a protesta. Detrás de eso es ir contra el derecho a protesta y no resolver el problema que origina la protesta. Y creo que eso es lo que hay que atender. Si queremos que haya menos protestas, haya menos paros o huelgas docentes.
Con la profesionalización de los docentes, que también es una de las propuestas que han hecho algunos padres, que los docentes sean profesionalizados, que se modernice también el sistema educativo. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Piensan que el sistema está bien, que la capacitación de los docentes está bien? ¿Qué es lo que piensan? Bueno, a ver, hay varios problemas. En general, cuando se apunta a la profesionalización, se apunta, digamos, a que los docentes tengan ciertas titulaciones que, por cierto, las tenemos. Creo que el problema no pasa por la calificación que tienen o las certificaciones que tienen los docentes para ejercer su profesión. Al revés, se han degradado los contenidos a enseñar y muchas de nosotras y nosotros estamos sobrecalificados para la enseñanza de las disciplinas en las que nos hemos formado en los estudios de grado al momento de ejercer en la docencia. Han recortado contenidos disciplinares y reemplazado por contenidos más superficiales, menos universales, que son cambiantes, porque las reformas educativas cambian prácticamente con cada uno de los gobiernos. Y porque detrás, ¿qué hay de estas reformas? Adaptar la educación a las condiciones sociales, al mercado laboral, que está caracterizado por una hiperflexibilización que hoy no necesitan un estudiante formado integralmente para desempeñarse en ese mundo laboral, ¿no? La educación obviamente tiene relación a la sociedad en que se inserta, y la preparación de esa educación tiene que ver con el mundo del trabajo y del estudio en el cual se va a insertar ese estudiante. Si uno mira las últimas reformas educativas de los últimos 15 años, me refiero, han degradado el contenido de enseñar. Hoy se enseña menos en la escuela, pero porque el contenido, el recorte de disciplinas, ha sido producto de las reformas educativas que, es importante señalarlo, no lo resuelven ni los docentes, ni los estudiantes, ni la familia. Lo resuelven los diferentes gobiernos a través de los ministerios de Educación o el Consejo Federal de Educación. Y eso hay que prestarle atención. Siempre creo que se inclina la balanza a responsabilizar al docente sobre la crisis educativa y no sobre los gobiernos, que son los que, en definitiva, resuelven sobre política educativa. Porque estos son debates de política educativa donde no tenemos injerencia los docentes, ni los estudiantes, ni las familias. Entonces, hay ciertamente una crisis educativa, hay responsabilidades políticas sobre esa crisis educativa, hay un montón de factores que hacen a que haya una crisis educativa, pero el tema de los contenidos a enseñar realmente es algo que hay que considerar como resultado de la política educativa de las sucesivas reformas, que en general no se le presta mucha atención, ¿no? Ciudad de Buenos Aires ha sido una especie de laboratorio en ese sentido, sobre todo en la escuela secundaria. Ahora, Amanda, por lo que te escucho, es decir, el único responsable sería el gobierno, porque a mí me parece que inclusive hasta los padres hemos sido y somos responsables. Hay padres, hoy yo veo en los colegios ejemplo, y lo veo, que hay chicos que se van 15, 20 días de vacaciones en plena época de clase, porque los padres los sacan y le dicen al maestro no va a venir por 15 días y no pasa nada. Eso en otras épocas no se podía hacer. Yo no lo estoy consultando, porque por ahí me pueden decir, bueno, en otras épocas por ahí eso era peor, no sé. Pero yo veo también que los docentes, los chicos, en mi caso, yo ya tengo nietos, mis nietos, cuando le pregunto, ¿cómo se llama tu maestro de lengua? Y cada mes que los voy a ver, cada 15 días, me dan un nombre diferente, porque van rotando los maestros. Eso antes no pasaba, no sé si era mejor o peor, a mí me parece que era mejor. Yo digo, ¿no hay un poco por fuera, pongamos por un lado, bueno, el gobierno es el principal problema, pero no hay algún problema que los docentes puedan decir, yo me autocritico porque realmente, sobre todo los gremios, tendríamos que haber hecho otras cosas, qué sé yo, por ejemplo,
Yo he escuchado autocríticas de muchos que decían que había que cerrar en la pandemia todo y que después dijeron, no, la verdad que nos equivocamos. Inclusive lo han hecho hasta legisladores, como Ofelia Fernández. Dijo, yo lo decía porque estaba en contra de la reta, pero nos equivocamos porque generamos un gran problema con que los chicos no fueran al colegio. ¿Vos cómo ves eso? ¿Ves que hay que decir, bueno, nosotros algo de responsabilidad tenemos o no hay nada? Bueno, acá hay dos aspectos. Más allá del contexto de la pandemia, hay una flexibilización del régimen académico que tienen que ver con... Amanda, no se te escucha bien, no sé si estás... Hola. Ahí sí, ahí mejor, dale, decime. No, digo que más allá del contexto de la pandemia hubo una flexibilización de los regímenes académicos. Es un tema que es realmente serio. Se han cambiado las pautas para poder acreditar saberes. Y eso ha generado muchos cambios en la escuela secundaria. Por el otro lado, naturalmente hay una responsabilidad en el ejercicio de la profesión docente, pero que también hay que entenderla en el marco en el cual actualmente se está desempeñando ese docente. Nosotros no queremos un docente que trabaje hasta 3 cargos, 2 cargos, y que no tenga tiempo para formarse, para reflexionar sobre su práctica educativa, porque hace al ser docente. Cuando muchas veces uno reclama por salario, no simplemente reclama en tanto trabajador para cubrir sus necesidades básicas, sino también como profesional de la educación, para formar. Cuando pedimos capacitación en servicio, pedimos una capacitación que tenga que ver con nuestro quehacer, con nuestras preocupaciones. Naturalmente hay una inquietud de la docencia en poder formarse, en poder brindar lo mejor en relación a la enseñanza y el aprendizaje, pero nuevamente yo te reitero, hay una característica, vos me decías que tus nietos te dicen que siempre tienen diferentes profesores de letras. Sí. Hay, obedece a que hay una especie de éxodo de la docencia de su profesión. Y eso es un llamado de atención a las autoridades, porque si el docente que está preparado, que se formó, que quiere seguir trabajando y desempeñándose como docente, se quiere ir, hay que reflexionar por qué se quiere ir de la escuela. Y yo creo que una primera reflexión seguramente No, en general son licencias, No, discúlpame. Son muy malas. No, discúlpame, Amanda, por ahí se entendió mal. En general piden licencias. No, vuelven a los 2, 3 meses, más, a veces están un mes sin clases en determinadas materias. No es porque se van, vuelven. No, bueno, pero te informo del fenómeno. O van a un cargo y no van al otro. Te informo del fenómeno que no es de licencia. Ajá. Hay un fenómeno muy, muy extendido donde se está viendo falta de docentes. Todas las semanas en la ciudad de Buenos Aires hay 1.200 horas cátedras que no se cubren. 120 grados que no se cubren con maestras. Esto tiene que ser motivo de reflexión, porque antes no sucedía. Quiere decir que se están empeorando las condiciones dentro de la escuela, en lo que hace a la situación educativa y también del trabajo docente. Una combinación de ambas cosas. Y esto es un fenómeno que te lo comparto porque además hay noticias periodísticas que también habla de eso. El otro día leí un artículo de La Nación que también en la escuela privada, en provincia de Buenos Aires, sucede lo mismo. Es decir, hay que atender este fenómeno porque habla de algo que venimos denunciando hace mucho tiempo. ¿Por qué no mejoramos las condiciones de la enseñanza? ¿Por qué no mejoramos las condiciones del docente? Porque así lo que está sucediendo es que se están yendo los docentes. Y bueno, obviamente tiene un perjuicio para el estudiante que se le interrumpe su continuidad pedagógica. Está claro que hay que defender la continuidad pedagógica. Pero bueno, hay que verlo con cierta preocupación. Nosotros siempre lo hemos denunciado, porque hoy lo que estamos viviendo de este éxodo de docentes es lo que nosotros venimos denunciando hace tiempo. No hay buenas condiciones de trabajo y de enseñanza. Y bueno, los profesionales muchas veces deciden irse a otros trabajos. Amanda, ¿vos pensás entonces que el tema para mejorar, porque hoy, por ejemplo, bueno, hay estadísticas por todos lados, y aparte uno lo ve en los chicos, no necesita estadística, habla con ellos, salen de la primaria sin saber leer ni escribir, hay mucha deserción en el secundario, bueno, todos estos problemas, para ustedes, ¿cuál sería el abordaje? ¿Solamente esto de ver cómo hacer? No, creo que... una cosa es la cuestión nacional. Sí. Nosotros tenemos un sistema educativo descentralizado, el 75% de sostenimiento del sistema educativo está a cargo de las provincias. Yo creo que hay que rediscutir
descentralización del sistema educativo, el aumento del presupuesto, el problema de la reformulación de la jornada de trabajo, los contenidos académicos, la mejora en los recursos educativos. Hay que volver a distribuir libros, tanto de lectura como de texto, que se han interrumpido. La alfabetización es un gran problema en el nivel primario, pero te voy a dar un ejemplo muy sencillo, enseñar a jugar a la pelota sin pelota no se puede. Enseñar a leer y a escribir sin libros en una Argentina con el 60% de niños y niños pobres no se puede. Hay que haber una distribución sistemática de textos, de libros de literatura, por supuesto también de dispositivos digitales, de acceso a internet, dotar a las escuelas y a las familias, porque hoy hay un impacto muy importante de falta de recursos educativos. Es decir, son una serie de medidas integrales que no es lo que estamos viendo, a lo que apuntan los diferentes gobiernos de diferentes signos políticos, y por eso yo creo que estamos donde estamos. Nosotros comprendemos la preocupación de las familias, tenemos puntos de contacto, porque muchas veces somos los que nos encontramos denunciando lo que está sucediendo y defendiendo lo que tenemos dentro de las escuelas, pero hay que ser completamente críticos sobre lo que están haciendo los gobiernos respecto a la educación, que en propaganda dicen que tienen la prioridad, pero después los que trabajamos y los que estudiamos también en la escuela pública, la universidad pública, vemos las enormes carencias que hay y por eso peleamos. Vos sabés que te escuchaba, yo recuerdo, creo que fue en el 2012, 2011, que me acuerdo que en la ciudad de Buenos Aires, porque ahí estaba uno de mis hijos, le daban 3 libros al año. Claro, se interrumpía ese programa. 3 Exacto. libros al año, sí. Claro, y después con el tema de la tecnología lo canjearon, porque lo canjearon por las computadoras. ¿Vos sos de aquella que piensa que también que por ahí la computadora no es tan necesaria como se pensaba antes que era, y es más necesario el libro para aprender? Son las dos cosas. Los especialistas en alfabetización señalan la falta de libros en las casas, en los hogares, y es un impacto cultural en la población, que eso está ligado a la falta de recursos, a la pobreza, y que la escuela justamente tiene que ocupar ese lugar, ¿no? Y los dispositivos digitales también tienen que ver con la adquisición de otros conocimientos. Yo creo que son ambas cosas. Pero lo que decís vos es exactamente así. Se interrumpió. Antes los niños tenían, al finalizar su último grado, una biblioteca propia. Claro. Con libros que se entregaban y se llevaban a su casa. Y conformaban una biblioteca que está en hogares donde no había biblioteca. En esto consiste, digamos. Eso es algo que me preocupa mucho a los que se dedican a la alfabetización a nivel primario, por ejemplo. Entre otros problemas que tardaríamos mucho tiempo en conversar. Pero hay un diagnóstico común, creo que hay medidas que se pueden tomar, pero la verdad soy bastante escéptica de que los gobiernos que destinan gran parte del presupuesto al pago de la deuda externa, en definitiva, para resumirlo, destinen a la educación lo que corresponde para, reorientarlo en función de las necesidades que hoy tenemos. Está muy claro. Amanda, no sé que te tenés que ocupar, te ocupé demasiado tiempo. Si querés agregar algo, muy interesante lo que charlamos, si hay algo que por ahí querés agregar. No, muchas gracias por la comunicación, siempre el espacio para reflexionar sobre la educación, desde la educación, es decir, desde los que trabajamos todos los días en las escuelas públicas, es importante que ocupe lugar en los medios de comunicación, y sobre todo los que tenemos una visión, digamos, crítica sobre lo que estamos atravesando y pensamos todos los días en la lucha cotidiana cómo mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el acceso a la educación para toda la población. Muchas gracias, Amanda, muy amable.